Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswati Vyasam. Tato Yayanudiraje. Tato Jayanudiraye. Nasta Prayesu Bhadresu. Nasta Pradesu Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttamai Sloke. Bhagavati Uttama Shloke. Bhakti Vavai
Bhavati Naistiki. Bhakti Bhavati Naistiki. Hare Krishna. Muchas gracias por venir hoy a la clase de Srimad Bhagavatam. Primero que todo quisiera pedirles sus bendiciones y sobre todo pedir sus bendiciones a los devotos mayores, especialmente mi maestro espiritual. Cualquier cosa que podamos compartir hoy día en Srimad Bhagavatam Class es para compartir las pequeñas realizaciones que se pudo tener y obviamente tratar de repetir hasta donde podamos entender las enseñanzas de nuestros acharyas. El verso para hoy es el canto 6, capítulo 5, texto 39. Está en la pizarra. Si pueden repetir, por favor. Nanu Bhavata Nityam. Nanu Bhavata Nityam. Bhutanu Grahakartara. Bhutanu Grahakartara. Rite Tvam Suhridam Gunanbhai. Rite Tvam Suhridam Gunanbhai. Vairangkaran Avarinam. Vairangkaran Avarinam. Nanu Bhavata Nityam. Nanu Bhavata Nityam. Bhutanu Grahakatara. Bhutanu Grahakatara. Rite Tvam Suhridam Gunanbhai. Rite Tvam Suhridam Gunanbhai. Vairangkaram Avarinam. Vairangkaram Avarinam. Nanu Bhavata Nityam. Nanu Bhavata Nityam. Bhutanu Grahakatara. Bhutanu Grahakatara. Rite Tvam Suhridam Gunanbhai. Rite Tvam Suhridam Gunanbhai. Vairangkaran Avarinam. Vairangkaran Avarinam. ¿Y si pueden repetir, por favor? ¿Alguien? More deduction. Nanu Bhagavata Nityam. Nanu Bhavata Nityam. Bhutanu Grahakataraha. Bhutanu Grahakatara. Rite Tvam Sahridam Nyambai. Rite Tvam Suhridam Gunanbhai. Vairangkaram Avarinam. Vairangkaram Avarinam. Nanu Bhagavata Nityam. Nanu Bhagavata Nityam. Bhutanu Grahakatara. Bhutanu Grahakatara. Rite Tvam Suhridam Gunanbhai. Rite Tvam Suhridam Gunanbhai. Vairangkaram Avarinam. Vairangkaran Avarinam. Nanu Bhagavata Nityam. Nanu Bhagavata Nityam. Bhutanu Grahakatara. Sauridam Gunanbhai. Rite Tvam Suhridam Gunanbhai. Avidinam. Vairangkaran Avarinam. Namo Bhagavata Nityam. Nanu Bhagavata Nityam. Bhutanu Grahakatara. Bhutanu Grahakatara. Rite Tvam Suhridam Gunanbhai. Rite Tvam Suhridam Gunanbhai. Vairangkaram Avarinam. Vairangkaran Avarinam. Namo Bhagavata Nityam. Nanu Bhagavata Nityam. Bhutanu Grahakatara. Rite Tvam Suhridam Gunanbhai. Vairangkaran Avarinam. ¿Alguien más quiere repetir?
Namo Bhagavata Nityam. Nanu Bhagavata Nityam. Bhutam Grahataraha. Utanurahakataraha. Rite Tvam Sauridanam Vai. Rite Tvam Sauridanam Vai. Vairam Karam Avairinam. Vairang Karana Vairinam. Muchas gracias. Ahora podemos continuar la traducción palabra por palabra. Nanu, Nanu. ahora. Ahora. Bhagavata, Bhagavata. devotos de la Suprema Personalidad de Dios. Devotos de la Suprema Personalidad de Dios. Nityam, Nityam. eternamente. Eternamente. Bhuta Anugraha Kataraha, Utanurahakataraha. muy ansiosos de conceder bendiciones Muy ansiosos de conceder bendiciones a las caídas almas condicionadas. a las caídas almas condicionadas. Rite, Rite, excepto, excepto Tuam, Tvam. tú mismo. tú mismo. Sauhrida Granam, Saucidad, que rompes lazos de amistad y que por lo tanto por lo tanto no debe ser incluido entre los Bhagavatas, no debe ser incluido entre los Bhagavatas, los devotos del Señor. Los devotos del Señor. Vai, Vai, en verdad. En verdad. Vairam Karam, Vairang Karam. tú creas enemistad. Tú creas enemistad. Avairinam, Avairinam. hacia personas que no son enemigos. Hacia personas que no son enemigos. Traducción. Menos tú. Todos los devotos del Señor son muy bondadosos con las almas condicionadas y están deseosos de hacer el bien a los demás. Tú, sin embargo, aunque vistes ropas de devoto, te enemistas con personas que no son enemigas tuyas, o rompes lazos de amistad y haces surgir la enemistad entre los amigos. ¿No te da vergüenza presentarte como un devoto mientras realizas esos abominables actos? Discúlpame, Mateo, ¿puedes recordar quién está hablando? Sí, en este momento estamos escuchando o leyendo los insultos que Daksha le está dando o está haciendo hacia Narada Muni. Vale, ok. So, Daksha está irritado, Vale. está enojado y ahora le está insultando, está criticando Criticándolo ya. a Narada Muni. Y Gracias. ahora en este momento le está diciendo eso. Gracias. El significado. Estas son las críticas que tienen que tolerar quienes sirven a la sucesión discipular de Narada Muni. A través del movimiento para la conciencia de Krishna, estamos tratando de educar a la gente joven para que se hagan devotos y siguiendo principios regulativos estrictos, vayan de regreso al hogar de vuelta a Dios. Sin embargo, nuestro servicio no es apreciado ni en la India ni fuera de la India. En los países occidentales, donde estamos esforzándonos por propagar este movimiento para la conciencia de Krishna, en la India, los brahmanas de casta se han declarado enemigos del movimiento para la conciencia de Krishna debido a que elevamos a la posición de brahmanas a extranjeros considerados mlechas y yávanas. Después de formarles en la práctica de austeridades y penitencias, reconocemos su posición como brahmanas y le otorgamos el cordón sagrado. Por esa razón, los brahmanas de casta de la India están muy disgustados con nuestras actividades
en el mundo occidental. En el occidente, los padres de los jóvenes que se unen a nuestro movimiento, quienes nos declaran su enemistad, no es nuestro interés crearnos enemigos, pero la naturaleza del proceso implica que los no devotos siempre nos verán como enemigos. No obstante, en los Shastras se explica que el devoto debe ser tolerante y misericordioso. Los devotos se dedican a predicar, los devotos que se dedican a predicar deben saber que serán el blanco de acusaciones por parte de personas ignorantes. Y a pesar de ello, deben ser muy misericordiosos con las caídas almas condicionadas. Con toda seguridad, quien cumpla con su deber en la sucesión discipular de Narada Muni será reconocido su servicio. En el Bhagavad Gita 18:64-69, el Señor dice: Ya idam parango hyam mad bhakteshu avidasyati bhaktin maji param kritva man evasyati asamsaya nachasma manusyesu kaschin me priya kritamaha bhavita nachame tasmat anyam priyataro bhuvi. Aquel que explica a los devotos este secreto supremo tiene garantizado el servicio devocional y al final volverá a mí. No hay en este mundo sirviente que me sea más querido que él, ni habrá ningún otro más querido. Por lo tanto, vamos a seguir predicando el mensaje del Señor Krishna sin temer a nuestros enemigos. No tenemos otro deber que satisfacer al Señor predicando de este modo. Y el Señor Chaitanya y el Señor Krishna aceptarán nuestro servicio. Debemos servir sinceramente al Señor sin dejarnos disuadir por los supuestos enemigos. En este verso se emplea la palabra Suhrida Granam, el que rompe los lazos de amistad. Narada Muni y los miembros de la sucesión discipular rompen amistades y familias, y por ello a veces se les acusa de ser Sohridagna, es decir, de crear enemistad entre familiares. En realidad, esos devotos son amigos de todas las entidades vivientes, Suhridan Sarva Bhutanan, pero erróneamente se les considera enemigos. La actividad de prédica puede ser una tarea difícil e ingrata, pero el predicador debe seguir las órdenes del Señor Supremo sin temer a las personas materialistas. Oram Gyanat Mirandasya Gyanam Gyanaswakaya Chakshurum Ritanjena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangum Langajate Girim Jat Kripa Tamaham Bande Sri Guru Dinatarinam. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Shirahanamati Saraswami Iti Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namne. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Dishatarine.
Panchakapa Taruyascha Kripa Sindhuya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nuevamente, gracias por estar aquí en la clase hoy día. Era bueno que Prabhu Premakanta preguntara qué está pasando, quién está hablando, porque realmente es muy importante entender el contexto que está pasando para poder entender el mensaje. Como hablamos antes, era que Narada Muni, en su intento de predicar y obviamente ayudar a las entidades vivientes, bien queriente de todas las entidades vivientes, buscando formas de cómo facilitar el proceso de reunión, de volver a casa, volver a Dios, unirse a Dios. Entonces él predicó a los hijos de Daksha y Daksha pues se sintió enojado y estaba irritado, frustrado, tenía mucha ira. Y empezó a insultar, a expresar su ira a Narada Muni a través de estos insultos, de estas críticas que estamos leyendo. Y va a continuar un poco más intensas, críticas. Pero una de las cosas que es importante también entender es que Narada Muni, o cómo reacciona, cómo recibe Narada Muni estas críticas. Porque una de las cosas que para nosotros estudiar Bhagavatam es también aprender cómo podemos esto aplicar en nuestras vidas. Hemos escuchado varias veces que en el Bhagavad Gita recibimos muchas instrucciones. Bhagavad Gita es más instrucción, la prescripción que tenemos que hacer. Y el Srimad Bhagavatam es la descripción de estas prescripciones, de estas indicaciones. Esto se da así, esto pasa así, esto va a ser así, estas son las consecuencias. Eso es el Bhagavatam. Pero también escuchamos de que Chaitanya Charitamrita es la aplicación. Cómo esto se aplica, estos principios, estas instrucciones, estas descripciones, cómo se aplica en nuestras vidas. Así que pensé que para poder aplicar qué está pasando, este mensaje Bhagavatam, precisamente en esta parte, es importante para nosotros tal vez verlo sobre los lentes de Chaitanya Charitamrita. ¿Por qué o qué está pasando aquí? ¿No? Porque de alguna forma, si vemos, si analizamos lo que dice Daksha, podemos identificar que de alguna forma él entiende quién es un devoto. Él entiende que incluso acá dice, ¿no? Los devotos del Señor están listos para dar bendiciones, están interesados por el beneficio de los demás, pero tú sin embargo estás creando una amistad. ¿Qué quiere decir? Que Daksha sabe quién es un devoto, conecta con las relaciones a Dios. Entonces, de alguna forma, él es un tipo de devoto. ¿Qué tipo de devoto es? Bueno, entonces podríamos analizarlo de diferentes maneras. Es cuestión de perspectiva. Y bueno, eso es lo que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. Somos devotos en práctica. Todavía no hemos llegado a la plataforma de devoto puro, pero estamos en el proceso, estamos siguiendo un proceso. Y en este proceso tenemos encuentros con variedades de devotos. Y en una forma podemos decir, como veíamos, Daksha es un devoto, Narada Muni es un devoto. Son diferentes tipos de devotos. Lo que nosotros podemos experimentar cada día, encontramos diferentes tipos de devotos. Incluso, por ejemplo, podemos ver que Daksha, en su entendimiento, él estaba haciendo su deber, su servicio. Él fue instruido por su padre, su maestro espiritual en un sentido, Brahman. Tenía que procrear y poblar el universo. Ese es su servicio. Está haciendo su servicio y está tratando
cumplir con ello. Y Narada Muni está haciendo su servicio de ayudar a las entidades vivientes en su proceso de liberación. Aparentemente estos dos servicios se contradicen, ¿no? Aparentemente. Y eso pasa muchas veces para nuestra experiencia. Bueno, en mi experiencia tratando de practicar conciencia de Krishna, algunas veces tenemos experiencias con devotos que tienen diferentes servicios y hay clashes, hay choques entre servicios, ¿no? Y tiene que ser mi servicio tiene prioridad y este servicio no. O como por ejemplo el otro día, los otros querían ir a Harinam, pero el carro lo necesitaban para ir a comprar boga y había un problema ahí, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Qué servicio tiene más prioridad? Ambos estaban correctos, ¿no? Pero había clase y en eso como que los devotos incluso tienden a discutir, ¿no? Argumentar qué está pasando, pues mi servicio, tu servicio. Entonces, eso va a ser inevitable, va a pasar siempre. Así que es cuestión de cómo prepararnos nosotros, de cómo podemos enfrentar estas situaciones para no llegar a extremos, porque aquí ya, como vemos, las palabras de Daksha se han vuelto intensas. Incluso podríamos considerar que es Vaishnava parada, ¿no? Y sabemos en conciencia de Krishna, hemos escuchado muchas veces que si queremos tener éxito en nuestra práctica espiritual, tenemos que ser muy cuidadosos con algo que es muy determinante, que puede destruir completamente nuestra vida espiritual. Y eso es Vaishnava parada. Pero como dijimos, hay ejemplos prácticos en nuestra experiencia practicando conciencia de Krishna que nos pueden exponer a esos clashes, a esos conflictos. Entonces, ¿cómo prepararnos, cómo prevenir no caer a extremos? Porque también, como decíamos, Daksha está haciendo su servicio, Narada Muni está haciendo su servicio. Nosotros podemos hacer nuestro servicio, otros devotos también. Entonces, ¿cómo llegar a la armonía en eso? Porque es necesario mantener nuestro servicio, hacer nuestro servicio y de la mejor manera. Es importante, no solo es necesario, pero es importante. Entonces, en mi pequeña comprensión pensé, bueno, en realidad, ¿por qué surgen los conflictos? Es porque de alguna forma perdemos el enfoque de cuál es la meta, cuál es el propósito. Entonces, si todos tenemos claro qué es lo que tenemos, a lo que queremos llegar, cuál es el propósito de mi servicio, entonces podemos incluso mantener una armonía, pues tratar de ver cómo se puede arreglar las cosas, el potencial conflicto, ¿no? Recuerdo que una vez cuando estaba haciendo el servicio de Head Pujari en Sydney, en el templo de Sydney, el devoto que es el Deity Worship Minister, el ministro de adoración de la edad, Nisringa Kavacha Prabhu, me dijo, bueno, usted como Head Pujari tiene dos instrucciones, dos tareas importantes. ¿Ok? ¿Cuál? Primero es mantener el estándar de adoración, es decir, hacer que el servicio se dé propiamente. Y más importante, facilitar el servicio de los demás. Y eso fue como que, ok, ¿no? Incluso esa es la prioridad, facilitar el servicio de los demás. Pero ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es el gol? El gol es servir a Krishna, complacer a Krishna. Y si tenemos esa actitud o el entendimiento que nos va a llevar a la actitud adecuada, como por ejemplo, estamos todos tratando de satisfacer a Krishna o servir a Krishna, y por facilitar el servicio de los demás, entonces Krishna va a estar complacido. Eso es lo más importante. El punto importante es, ¿tenemos que servir a Krishna? ¿O queremos servir a Krishna?
Entonces, por mantener eso como prioridad, podemos prevenir innecesariamente conflictos. Entonces, pero nuevamente, la importancia de tener claro el foco, cuál es la meta, ¿no? La meta es complacer a Krishna, servir a Krishna. Y para servir a Krishna hay una motivación. ¿Por qué queremos complacer a Krishna? ¿Por qué queremos servir a Krishna? Es importante también entender eso. ¿Ustedes saben cuál es el por qué queremos o tenemos que servir a Krishna? ¿Queremos servir a Krishna? Sí, Prabhu. Por desarrollar nuestro amor por Krishna. Por desarrollar nuestro amor por Krishna. Ese es un punto importante, uno de los goles. Cuando, por ejemplo, decimos o recitamos las 10 ofensas del santo nombre cada día, bueno, aquí es los fines de semana, al final decimos, todo devoto tiene que evitar cometer estas ofensas y así obtener la meta, la vida que es Krishna Prema. Krishna Prema. No, y todos decimos Krishna Prema, pero ¿realmente entendemos eso? ¿Realmente entendemos qué significa Krishna Prema? ¿O solo lo repetimos porque así se dice y bueno, se ha vuelto como una parte de la oración, ¿no? Y bueno, Krishna Prema, pero no estoy consciente de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Esto, pensé, por ejemplo, hace pocos días atrás, estaba escuchando una clase Bhaktivedanta Swami y pensé que, bueno, sería bueno mencionarlo y tal vez tratar de aplicar el mensaje de esa clase aquí. Cuando él enfoca o presenta la importancia de mantener siempre el goal, cuál es la meta, Para obtener la meta muchas veces tenemos formas, medios, caminos para llegar a esa meta. Y cuando Bhaktivedanta Maharaj presentaba esta clase, él mencionó un pasatiempo muy bonito del señor Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita es Madhya Lila en el capítulo 8, es famoso, el capítulo 8 del Madhya Lila. ¿Se acuerdan? Tal vez lo han escuchado. Es la conversación entre el señor Chaitanya y Ramananda Roy. Es muy famosa esa conversación. Y se explica, ¿no? Y es el señor Chaitanya quien nos está dando el ejemplo y a través de este pasatiempo de entender la importancia de mantener claro la meta, el goal, cuál es el propósito. Entonces, se dice que el señor Chaitanya fue en su viaje al sur de la India, ¿no? Después de tomar sannyas, y entonces se fue a hacer un tour al sur de la India. Se dice que estuvo predicando en varios lugares, pero eso fue uno de los propósitos secundarios. Él tuvo un propósito principal. Este fue encontrar a Ramananda Roy, tener la conversación con Ramananda Roy. Porque el señor Chaitanya sabía que Ramananda Roy no era una persona ordinaria. Aparentemente él era un funcionario público, tenía mucho dinero, facilidades, pero su vida interna, él era un devoto puro. El señor Chaitanya tenía el deseo de encontrarlo. Y cuando se dio esta conversación, se dio una dinámica importante también. El señor Chaitanya tomó la posición de discípulo y Ramananda Roy de maestro. Interesante, ¿no? Cuando escuché, wow, señor Chaitanya, todos sabemos que es la suprema personalidad de Dios, que es la fuente de todo conocimiento, pero él toma esta posición de discípulo y hace preguntas a Ramananda Roy. Y Ramananda Roy, entendiendo el humor del Señor, él sabía que era la suprema personalidad de Dios, pero él acepta esa dinámica porque quería servir a Krishna, quería servir al Señor Chaitanya. Entonces acepta esta dinámica, esta posición
Y bueno, el señor Chaitanya le pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y Ramananda Roy empezó a decirle, bueno, sí, ¿no? Ocuparse en sus deberes, ¿no? Varnashram Dharma, y bueno, es importante. El señor Chaitanya dice, no, eso no es. Pero luego Ramananda Roy, bueno, ser bueno entonces es hacer las cosas bien, ser un buen devoto. Señor Chaitanya dice, no, tampoco. Pero no es casualidad que Ramananda Roy le empieza a decir todas estas cosas al señor Chaitanya primero, ¿no? Porque el señor Chaitanya fue directo en su pregunta, ¿no? ¿Cuál es la meta de la vida? ¿Y por qué Ramananda Roy le empieza a decir Varnashram o ser buena persona? ¿Por qué? ¿Será que él no le entendió la pregunta? Se dice que en realidad, bueno, esto como les mencionaba, es una presentación de Bhaktivedanta Maharaj que personalmente considero muy interesante. Dice que Ramananda Roy en ese momento él quería probar a su discípulo. Entonces le empezó a desviar un poco para ver cuán sincero era su pregunta o su interés de saber. Y por eso le daba como que alternativas. Pero el señor Chaitanya siguió, ¿no? Preguntó, ¿cuál es? Y así es que Ramananda Roy eventualmente le dice, bueno, la meta de la vida es obtener Prema Bhakti. Y el señor Chaitanya inmediatamente dice, oh, ya, pero hay algo más, ¿no? ¿Cuál es más? ¿Y ustedes saben qué es más? ¿Cuál es más en respecto? Servir a los devotos. Y ya, pero ¿qué más es más que Prema Bhakti? Desarrollar amor por Dios. Ya, Prema Bhakti es amor por Dios, pero ¿qué más? Sí, pero... La prima parte del humor de los cocos. That's right, ese fue, ¿no? Que era, en realidad no es solo amor puro por Dios, sino es el amor puro por Dios que experimentan los residentes de Vrindavan. Especialmente para nosotros como seguidores de este Brahma Mada Gaudiya Sampradaya, ese es nuestro goal. Es importante mantener esto claro, porque muchas veces nos confundimos con los medios. El señor Chaitanya en este momento, en esta conversación, él le preguntó por el sadhya. Sadhya significa el goal, la meta. Pero Ramananda Roy le empezó a decir acerca de sadhana, las prácticas. En el principio, ¿no? Varnashram Dharma, actividades piadosas. Él estaba hablando de un proceso, Ramananda Roy. Pero lo importante es que nosotros tenemos que entender que primero tenemos que saber dónde tenemos que ir. Si no sabemos, si no tenemos claro esto, no importa qué tipo de medios, lo que hagamos o qué tipo de procesos sigamos, porque no vamos a saber dónde vamos a ir, podemos ir desviados, ¿no? Es como que, ¿ustedes han escuchado la historia de Alicia perdida en el País de las Maravillas? ¿Sí? Ese es un cuento un poco clásico, donde se habla que Alicia, ¿no? se cayó en ese país, en un lugar nuevo para ella, y ella no sabía dónde ir, estaba caminando, pero entonces se encontró con un gato. Y el gato ahí estaba ahí con ella, y ella le preguntó, por favor, dime dónde tengo que ir, qué camino tengo que tomar. Y el gato le dijo, ¿dónde quieres ir? O donde sea, ¿no? Dime, muéstrame el camino donde, lo que puedas, lo que funcione, ¿no? Ella dijo, ¿no? Y él dijo, bueno, si eso es así, tú puedes ir donde quieras, vas a llegar donde quieras, vas a llegar a cualquier lugar, ¿no? Puedes tomar cualquier camino. Entonces, básicamente esto muestra de que si no tenemos claro dónde tenemos que llegar, nuestra meta, cuál es el propósito,
cualquier proceso que tomamos nos puede llevar a cualquier lugar. Entonces, no importa mucho el proceso si no tiene mucho valor la práctica que hagamos si no tenemos claro cuál es nuestro meta, nuestro goal. Entonces, en mi entender, pequeño entender, limitado, aquí está pasando de que Daksha tiene su servicio, ¿no? Él está practicando su karma kanda, ¿no? Que él es experto ahí y lo está haciendo bien, pero se está olvidando del goal, de la meta, porque de alguna forma él tiene conocimiento de la Suprema Personalidad de Dios, los devotos, dar bendiciones, son compasivos con los otros, pero el conocimiento o su internalización de la meta de la vida al parecer no es muy clara, no es muy definida y él no está viviéndolo cada momento, no se está recordando a sí mismo cada momento y por eso que se ve más confundido o enfocado en sus medios, en el proceso en sí. Y por eso su frustración y que, bueno, se ha frustrado su trabajo, su servicio y bueno, echa la culpa a otro. Porque, bueno, no está siendo exitoso en su servicio, en su práctica. Pero si él tuviera claro el goal, es complacer a Dios, entonces para él hubiera sido fácil entender la posición de Narada Muni. Porque la idea es que tenemos que ayudar, ¿no? Por ejemplo, él está tratando de complacer a Dios acerca de su servicio y los otros que están en servicio también van a complacer a Dios en esa forma, pero complacer a Dios también significa estar más conectado con Él, ¿no? Pero Daksha en su forma, él está más viendo el resultado de específico. O sea, recuerdo una vez mi maestro espiritual decía, no tenemos que estar apegados, no, tenemos que estar apegados al servicio, pero no a un servicio específico. Entonces, en este caso, por ejemplo, al parecer, Daksha está pegado a ese servicio, pero no al principio del servicio, ¿no? El principio del servicio es complacer a la Suprema Personalidad de Dios. ¿Y cómo complacemos a la Suprema Personalidad de Dios? Hay muchas formas, pero aquí Krishna, en el significado, Prabhupada menciona el deseo de Krishna y quién es muy querido para Krishna. Aquel que predica o aquel que ayuda a las entidades vivientes o les da el mensaje de Krishna. ¿Y cuál es el mensaje de Krishna? Que somos partes y porciones de Él, que tenemos una relación amorosa con Dios. Y desarrollar esa relación amorosa con Dios es a través de amor puro, pure bhakti, bhakti puro. Y entonces, bueno, eso es importante entender, claro, ¿no? Por eso es que muchas veces en nuestras prácticas nos vemos más, nos enfocamos más en los resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué cantamos Hare Krishna y cumplimos los 4 principios? Algunos devotos, por ejemplo, dicen, bueno, si son mis votos, me he prometido de serlo, y si no lo hago me voy a ir al infierno. Ese es muchas veces nuestro temor y hay que hacerlo, ¿no? 16 rondas, porque es mi voto. Esa es la meta, el goal, porque he prometido. En un sentido sí, no quiere decir que no, ¿no? Pero ese es el proceso por cual vamos a llegar al goal, a la meta, ¿no? Si tenemos claro eso, todo lo que va a favorecer el que logremos la meta va a ser muy importante, ¿no? Incluso
Upadesamrita, en el texto 3. Oh, perdón, en los principios de surrender, en español surrender, Rendición. el proceso de rendición hay 6 principios, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Sí. El primero es aceptar los procesos de rendición, aceptar todo lo que es favorable para el servicio devocional y rechazar todo lo que no es favorable para el servicio devocional. Y ese es el néctar de devoción. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Aceptar todo lo que es favorable para el práctica de nuestro servicio devocional, porque que eso va a favorecer nuestra meta, lo que nosotros podamos lograr o obtener nuestra meta. Y es importante, por ejemplo, también entender estas confusiones que hay a lo largo de nuestras prácticas espirituales. Cuando nos apegamos más a las formas, ¿no? Es importante el sadhana, pero teniendo el sadhana es valioso e importante si tenemos claro sadhya, ¿no? La meta. Entonces, no solo practicamos nuestro sadhana porque es algo que lo tenemos que hacer, sino vamos a tener más la conciencia o vamos a apreciar más nuestro sadhana si entendemos que es el medio por el cual podemos lograr a nuestra meta. Pensé que también podríamos hablar la importancia de tener claro la meta. ¿Está llegando Maharaj? Sí. ¿Ya? Bueno. Llegan 5 minutos. En 5 minutos. Pero la clase Se continúa. Sí. Perdone que la interrupción. Lo que pasa es que está llegando, como se anunció, está llegando un maestro espiritual en 5 minutos. ¿Qué más harás ya? Es que no sabe. No, Prabhu Manonata. Manonata, Prabhu. Bueno, eso se anunció. Yadunanda Maharaj anunció en Mongolarti hoy día que un maestro espiritual, Prabhu Manonata, bueno, Sí. Manorat, Prabhu Manorat, su gracia, Manorat Prabhu está llegando ahora. Y Yadunanda Maharaj pidió a los devotos si podían recepcionarlo de alguna manera Vaishnava, ¿no? Recibirlo de buena manera. Los devotos ahora se están preparando para ello. Bueno, perdón por la interrupción. Pero también pensé que parte de esta presentación podría ser importante para nosotros entender las dificultades que hay en la comprensión de los shastras. Por ejemplo, pocos días, el mes atrás estábamos discutiendo en Alemania, cuando estaba visitando el templo en Alemania, en Sinhachalan, cuando Prabhupada habla de, por ejemplo, los Vedavadas y los Vedantis, que hay 2 formas de aproximarse al estudio de los Shastras, de los Vedas. Los Vedavadas, por ejemplo, son aquellas personas que están mucho más apegados a los rituales y obviamente a la sección Karma Kanda, que en realidad es la mayor parte de los Vedas. Los Vedas tienen un conjunto de muchas escrituras, muchas instrucciones, descripciones. Es como decimos, es el manual de toda la creación. Y bueno, los Karma Kandis o los Vedavadas son personas que están más interesadas en seguir este proceso, este camino. Por seguirlo hay un beneficio, no quiere decir que es malo. Por seguir estos rituales, obtienes los beneficios. Es una forma de vivir y está autorizado. No quiere decir que es algo caprichoso, es una forma autorizada. Pero el problema de ello es que, como Narada Muni le explicó a Veda Vyasa en el principio, es una forma de facilitar la gratificación de los sentidos que al final no ayuda a la entidad viviente en su proceso de elevación de conciencia. Porque incluso en el siguiente verso, Daksha
lo siguiente, va a presentar esto a Narada Muni. La renunciación artificial, ¿cómo es eso? No es posible. Es mejor que por seguir estas regulaciones de Karma Kanda, experimentes en tu corazón la satisfacción de tus deseos, y por experimentar ello eventualmente vas a desapegarte de eso, ¿no? Esa es su presentación de Daksha. Pero sabemos por experiencia y también por los Shastras que en realidad esa satisfacción de los sentidos no te va, la constante satisfacción de los sentidos no te va a llevar al desapego, te va a llevar más al enredo y te vas a complicar más la vida con eso. Entonces, por eso es que Narada Muni, instruyéndole a Vyasa, le dijo, no estás ayudando a la gente al darles esta parte del Karma Kanda. Es autorizado, sí, pero no les va a ayudar en ese proceso de liberación. Tienes que darles algo más efectivo. Por eso es que Narada Muni, Vyasadeva, revisó un poco su trabajo y entonces en meditación con la instrucción de su maestro espiritual nos está presentando Bhagavatam. Y Bhagavatam en realidad nos da eso claro, ¿no? Que todos los pasatiempos, todas las historias que están relatadas en Bhagavatam es el camino progresivo a obtener eso, el amor puro por Dios, puro bhakti, pure bhakti. Bhakti puro. Y es Uttama Bhakti. Uttama Bhakti. Es todo esto, es la enseñanza básica del Bhagavatam. Y es por eso que también en el Chaitanya Charitamrita, ¿no? En la conversación que se da con el señor Chaitanya y Sanatana Goswami, yo personalmente lo encuentro muy importante esto, porque Sanatana Goswami es nuestro acharya, uno de los heads, las cabezas de nuestro sampradaya. Y en nuestro sampradaya es el que establece con sus libros y enseñanzas los guidelines, las instrucciones y las guías, cómo podemos seguir el proceso espiritual. Entonces se dice que hubo una conversación con el señor Chaitanya y Sanatana Goswami en Varanasi. Y esta conversación duró casi 4 meses durante Chaturmasya, ¿no? Y en una parte de la conversación, el señor Chaitanya, le está dando muchas instrucciones a Sanatana Goswami, y Sanatana Goswami, él escuchó de algunos pasatiempos anteriores del señor Chaitanya y se aproximó al señor Chaitanya en forma humilde, ¿no? Se dio reverencias y tenía unas hojas de pasto en sus dientes y le dio reverencia al señor Chaitanya y le dijo, por favor, ¿me puede instruir acerca del Atmarama del verso Atmarama? Y que es muy famoso en el Bhagavatam y también en las discusiones filosóficas. Y le dice, porque tú le explicaste este verso a Sarvabhauma Bhattacharya, le explicaste, ¿me podrías decir, por favor, cuáles son esos argumentos? Porque le diste como muchas interpretaciones a este verso y nos podrías decir esto. Ese es el pedido que Sanatana Goswami le dio al señor Chaitanya. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Entonces el señor Chaitanya dijo, ok, te voy a explicar, pero en realidad no me acuerdo mucho de lo que le dije a Sarvabhauma, pero si tú me ayudas, voy a decirte. Bueno, básicamente se dice que cuando el señor Chaitanya fue a Jagannath Puri, en su camino a Jagannath Puri, antes de llegar a Jagannath Puri, él vio el templo, la cúpula del templo, y solo ver ello, el señor Chaitanya, lleno de éxtasis, corrió hacia el templo. Está en éxtasis, y cuando vio al señor Jagannath, experimentó, se desmayó, ¿no? Entró en éxtasis.
su cuerpo está temblando y todos los síntomas de éxtasis. Y en ese entonces el head pujari era Sarvabhauma Bhattacharya, era un erudito Mayavadi y que era el head de los Mayavadis ahí. Pero era el jefe de los puyaris también. Y tenían como regla que si alguien se ponía o mostraba esos síntomas de éxtasis, que los guardias que estaban ahí los tenían que sacar, porque muchas veces la gente fingía, ¿no? Era artificial esos síntomas de éxtasis que mostraban porque querían tener reconocimiento, algunos fama, bueno, diferentes motivaciones, pero no era genuina esa expresión de éxtasis que ellos mostraban. Así que tenían como regla que si alguien ahí se tiraba, se desmayaba, lo sacaban, les daban palazos, ¿no? Lo sacaban. Así que cuando el señor Chaitanya llegó y se desmayó y todos los síntomas de éxtasis, los soldados, los que estaban cuidando ahí, querían sacarlo, hacer lo mismo, darle palos al señor Chaitanya y sacarlo. Pero de alguna forma Sarvabhauma Bhattacharya pudo percibir algo diferente en este sannyasi y dijo, no se preocupen, yo voy a tener cuidado del señor Chaitanya. Y bueno, así que arregló de que el señor Chaitanya fue llevado a su casa. Sarvabhauma Bhattacharya lo atendió al señor Chaitanya en su casa hasta que el señor Chaitanya despertó de su éxtasis y Sarvabhauma Bhattacharya experimentó como una actitud paternal al señor Chaitanya. Decía, bueno, tú eres un sannyasi joven, no tienes experiencia, déjame que te ayude, ¿no? Porque tú deberías estar más versado en el Vedanta, en el conocimiento filosófico, porque estás muy emocional y esto no es bueno para ti, eres muy joven, inexperto. Y el señor Chaitanya aceptó, ¿no? Y dijo, ok, ¿no? Sarvabhauma Bhattacharya le estaba explicando la filosofía Vedanta casi 7 días constantemente. El señor Chaitanya estaba calladito, no decía nada. Y bueno, Sarvabhauma se sorprendió. Dice, pero ¿has entendido? ¿No? O hay dos cosas. O no has entendido nada de lo que he dicho, o simplemente, bueno, sabes todo, entonces por eso no haces preguntas. ¿Tienes alguna pregunta? El señor Chaitanya dice, bueno, en realidad sí entiendo el Vedanta, ¿no? Entiendo lo que dice el Vedanta, pero lo que yo no entiendo es tu explicación. Entonces, Sarvabhauma se quedó sorprendido, porque él tenía un entendimiento de sí mismo, se conocía a sí mismo, él pensaba que era muy erudito, que él sabía más, no había nadie más erudito que él. Y ahora este sannyasi dice que no entiende mi explicación. Entonces el señor Chaitanya dice, sí, no entiendo. Y Sarvabhauma le dijo, bueno, entonces tú dime. En esa conversación el señor Chaitanya le pidió a Sarvabhauma que explicara el verso Atmarrama. Y Sarvabhauma hizo su esfuerzo, entendiendo que es el más erudito, le presentó 9 diferentes interpretaciones del verso Atmarrama. 9 diferentes, y él dijo, bueno, esto es lo máximo, nadie más puede hacer algo así. Y el señor Chaitanya, y le dijo al señor Chaitanya, ahora tú dime. Y el señor Chaitanya, bueno, dijo, ok, no, gracias por tu presentación, y le presentó 18 diferentes interpretaciones a Sarvabhauma, ¿no? Diferentes, completamente diferentes a lo que Sarvabhauma había dicho. 18 diferentes. Sarvabhauma se quedó súper sorprendido, sobre todo cuestionaba y decía, nadie más podría haber dicho si no es esto, nadie más podría haber hecho esto si no es alguien especial, la suprema personalidad de Dios. Y bueno, es en ese momento que no solo por reconocer que el señor Chaitanya es la suprema personalidad de Dios, pero también por escuchar, es importante esto, ¿no? Por escuchar, prestar oídos, en su corazón se produce una transformación. Sarvabhauma en ese momento se volvió devoto.
y cambió completamente su actitud. Y bueno, eso fue el pasatiempo que Sanatana Goswami escuchó y quería escuchar del Señor Chaitanya, por favor, explícame. Y el Señor Chaitanya, cuando conversó con Sanatana Goswami acerca de este verso, le dio 61 diferentes interpretaciones del verso, de Atmarama Verse. 61 completamente diferentes a las 18 que antes había presentado. Y bueno, yo personalmente me preguntaba, ¿pero cuál es el propósito? ¿Por qué? Porque a Sarvabhauma le dio 18 y a Sanatana Goswami 61. Sarvabhauma era Mayavadi y Sanatana Goswami estaba ya iniciado, era un devoto practicante del proceso, ya iniciado por el Señor Chaitanya. 61. ¿Era necesario 61? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué tantas explicaciones a Sanatana Goswami y por qué solo 18 a Sarvabhauma Bhattacharya? ¿Cuál sería el propósito? ¿Tienen alguna idea? ¿No? Se dice que con Sarvabhauma Bhattacharya el propósito era la conversión, porque Sarvabhauma Bhattacharya era un personalista. Entonces, para poderlo convertir al Bhakti, al proceso de Bhakti, 18 era suficiente. Pero Sanatana Goswami ya era un devoto, no necesitaba la conversión, no necesitaba volverse a devoto. Y 61 diferentes interpretaciones del verso era necesario porque era el proceso de educación y training, y entrenamiento que Sanatana Goswami necesitaba. Porque Sanatana Goswami, como mencionamos anteriormente, es el líder de nuestra Sampradaya. Y todas las generaciones a partir de él, basados en sus enseñanzas, en sus libros, están siguiendo el proceso de Bhakti. ¿Por qué mencionamos esto? Es porque, ¿por qué nosotros seguimos un sadhana, por ejemplo? ¿O qué tipo de sadhana seguimos? Este sadhana está basado en las enseñanzas de Hari Bhakti Vilas. Hari Bhakti Vilas es el libro que Sanatana Goswami escribió para delinear nuestras prácticas espirituales. Entonces, es importante esto, ¿no? Y él recibió este mensaje o estas enseñanzas directamente del Señor Chaitanya. Entonces, cuando estábamos hablando acerca de nuestro sadhana y sadhya, ¿no? Nuestras prácticas espirituales y la meta, es importante tener claro cómo nuestro sadhana está definido o está establecido. Entonces, por eso es que citábamos la enseñanza del Señor Chaitanya a Sanatana Goswami, que han establecido nuestro sadhana. Entonces, en el Atmarama Verse se dice que, por ejemplo, ¿por qué este verso Atmarama es importante? Es que mucha gente, especialmente impersonalistas, establecen de que el Atmarama, la persona que es autosuficiente, el que conoce a sí mismo, no depende de nadie, es autorrealizado, es la plataforma perfecta que todos tenemos que llegar a ello. Y para llegar a ello hay medios. Incluso ellos consideran que Bhakti, como proceso, es un medio para llegar al Atmarama, a la plataforma Atmarama. Entonces, pero en este verso Atmarama chamunayo nigrantan api urukrame kurvanti ahaytukim bhaktin itam bhutan guna harihi. Este verso es 1:7-10. Entonces describe que incluso dos Atmaramas que están en esa plataforma de autorrealización
se sienten muy atraídos a prestar Ahai Tukim Bhakti. Es importante esto, Ahai Tukim Bhakti. Pure Devotional Service puro a Urukrame, a Krishna. ¿Pero por qué? ¿Por qué están inclinados a prestar servicio devocional puro? Porque hay una atracción, ¿no? Es guna, harihi, porque están atraídos a las cualidades de Krishna, a sus hermosas cualidades del Señor. Ese devoto, esa persona que ha logrado esa plataforma de autorrealización, incluso en esa plataforma de liberación, hay una atracción por las actividades y las cualidades de Krishna que impulsa a la persona, a esa Atma Rama, a hacer servicio, prestar servicio devocional puro. Cuando estamos hablando de la meta de la vida, es importante tener claro eso. Por eso hay que tratar de tener estas conexiones. Importante la meta de la vida, que en este caso, hasta como practicantes de Bhakti Yoga, sabemos que nuestro sadhana nos va a llevar al sadhya, a la meta. Nuestro sadhana exactamente es Bhakti Yoga. Está delineado de esa forma, de prestar servicio devocional. Nuestro sadhana es servicio devocional. Pero no solo se limita a hacer el proceso, sino que llega hasta al sadhya, que también es la meta. El servicio devocional también es la meta. No solo el proceso, sino también la meta. No solo avideya, pero también es prayoyana, ¿no? La meta. Entonces, pero la diferencia es que la conciencia o la calidad de este bhakti va gradualmente, y cuando se presenta pleno en el avideya, en la meta, entonces ahí es bhakti puro. Eso quería como clarificar un poco. Si hasta este punto no se han dormido, cansado o aburrido, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Guru Maharaj, ¿algún comentario que correcciones? When I was reading the purport, Cuando estaba leyendo un significado, there were two things that impressed me. habían dos cosas que me impresionaron. Prabhupada's talking about how the parents become enemies, like that. Prabhupada estuvo hablando acerca de los padres que se volvieron enemigos And the caste Brahmins become enemies. y que los brahmanas de casta se volvieron enemigos. But then one time he says, our so-called enemies. Una vez dice, nuestros así llamados enemigos. Yeah, but it's just, really, Prabhupada doesn't feel anybody as his enemy. En realidad se muestra que Prabhupada no siente que alguien sea su enemigo. But for preaching, you have to talk like that. Pero por prédica se tiene que hablar de esa forma. And then the other thing is the verse where Krishna says, Y en otra cosa es que en un verso Krishna dice, that the preachers are the most dear to me. los predicadores son los más queridos para mí. So I was remembering that one time Prabhupada was on a morning walk Estaba recordando una vez, Prabhupada estaba en una caminata en la mañana, in Vrindavan, en Vrindavan, and Satsvarup Maharaj asked him, y Satsvarup Maharaj le preguntó, according to this verse in Bhagavad Gita, de acuerdo a este verso en el Bhagavad Gita, the preachers are the most dear to Krishna. los predicadores son los más queridos para Krishna. So does that mean that the book distributors in ISKCON Eso significa que los distribuidores de libros en ISKCON are the most dear to Krishna? son los más queridos para Krishna. And Prabhupada said, Y Prabhupada dijo, well, why just the book distributors? ¿por qué solo los distribuidores de libros? This is a Sankirtan movement. Este es el movimiento de Sankirtan. Yeah, so everybody who's participating, Todo el mundo que está participando, according to their nature, ability,
de acuerdo a sus habilidades y su naturaleza, is equally dear to Krishna. es igualmente querido por Krishna. Two ideas I had when I was reading the purport. Estas son las dos ideas que tuve cuando estaba leyendo el significado. Muchas gracias, Guru Maharaj. Fíjate que en el significado pone una cosa muy importante. Dice, estamos tratando de educar a la gente joven para que se hagan devotos. Esa es la meta de Prabhupada. Esa siempre fue la meta de Prabhupada. Tratar de educar a la gente joven para que se hagan devotos. Pero claro, esa meta no es apreciada ni en la India ni en los países occidentales. Y ahí es donde muchas veces pues hay desprecio y a Prabhupada la labor muchas veces no se le apreciaba. Esa labor tan grande que estaba llevando. Pero Prabhupada seguía con su meta. La meta era educar a la gente en la conciencia de Krishna. Prabhupada siempre tuvo la meta muy clara, que era educar a la gente en la conciencia de Krishna. Y él siempre estuvo ahí con Bhaktisiddhanta, que le dio ese servicio. Dijo, tú tienes que educar a la gente en conciencia de Krishna en Occidente y vete a Occidente a cumplir con tu labor. Y ahí estuvo y no le importó lo que dijera la gente ni lo que pasara. Él ahí estuvo firme en su servicio, muy determinado en su servicio. Eso sí que es una meta que se propuso Prabhupada desde el principio y lo consiguió. Podríamos decir que esa meta, esa actividad, esa tarea lo tuvo como su meta de complacer a su maestro espiritual. A su maestro espiritual y a Krishna. Y a Krishna. Sí, pero impresionante. Fue impresionante. Muchas gracias. Y a pesar del desprecio que tuvo por parte de padres, de intelectuales, de brahmanas, en la India tenía mucho desprecio de brahmanas, porque no se aceptaban a los jóvenes occidentales allí y los despreciaban a los jóvenes occidentales, pero él siguió con su prédica allí. Y habíamos también tratado de presentar al principio de que por qué esa enemistad o esa animadversión hacia la actitud de prédica o hacia la actitud de conciencia de Krishna es porque no hay una visión clara de la meta de la vida, ¿verdad? Sí. Porque si tuviéramos claro desde cualquier perspectiva eso, entonces podríamos entender que incluso si otros hacen actividades diferentes a la que yo hago, pero quieren llegar a la misma meta, entonces no va a haber conflicto. Pues no podemos facilitar el servicio. Pero porque no se tiene claro la meta, entonces hay esa actitud, podemos ver incluso conflictos, porque no hay una plena comprensión cuál es el propósito de la vida. Bueno, los padres creen que les roban a los hijos. Porque no tienen propia comprensión cuál es el propósito de la vida. Exactamente. Prabhu, usted tenía una pregunta. Gracias por su comentario, Prabhu. ¿Usted tiene una pregunta? No, ¿O comentario? Yeah, no, one time I heard that Rupa Goswami is the leader of the Goswamis, but maybe also Sanatana was his guru in that sense. Maybe he was. No, es Rupa y Sanatana. ¿Usted tiene otra pregunta? Un comentario. En el humor de lo que estaba diciendo Gurudev y con respecto a la caminata de Prabhupada con Satsvarupa Goswami y lo que usted decía de la contraposición de servicio que a veces se genera, un devoto, y también en este tema del Bhagavad Gita 1869, de que quién es el devoto más querido, un devoto sankirtanero me contaba que en una maratón él se dedicó a cocinarle, él es sankirtanero, pero se dedicó a cocinarle a los devotos. Y esa fue la maratón que él iba 3 horas a Sankirtan y los otros estaban 8 horas y él distribuía la misma cantidad de libros más que los otros. Bien. Así que es una... Nada, se me vino eso cuando lo estaba leyendo el significado. Como Krishna reciproca, ¿verdad? Reciproca la actitud de servicio. Muy bonito, gracias por compartir eso. ¿Usted tiene una pregunta, Prabhu? ¿Comentario? No, como añadidura a todo esto, en el canto 8, capítulo 6,
Yeah. Srila Prabhupada da una definición de todo esto. Y esto lo digo porque muchas veces entendemos la filosofía en plan intelectual, ¿no? Yeah. Pero Srila Prabhupada va más allá en esos versos que son varios, empezando por, creo que es 8, 6, 10, 11, 12, por ahí, donde dice que hay una etapa que uno tiene que recorrer, ¿no? Primeramente hacer yagyas y sacrificios. Eso que haga que llueva, que de lo que llueve vienen los cereales. Los cereales alimentan a las vacas. Las vacas nos dan leche. La leche es un alimento imprescindible para nosotros para desarrollar células sutiles que tenemos en el cerebro. Y al final acaba diciendo que como conclusión, aquella persona, por mucho entendimiento, por muchos intentos que haga de entender que tenemos que desarrollar conciencia de Krishna en el humor de las gopis, que ese resultado no se da. Se da cuando cumplimos etapa tras etapa todas esas cosas, o por lo menos que hayamos aceptado en nuestro interior como... Entonces le da muchísima importancia a la protección de las vacas, servicio a los brahmanas, y eso hace que uno tenga una inteligencia fina. Y ese es el problema que a veces nos sucede. Por ejemplo, yo ahora estoy viajando, ¿no? Y igual, lo que tú dices, todo estoy de acuerdo, ¿no? Pero entender cómo es este proceso bien para que seamos exitosos, eso yo creo que muy poquitos devotos, ¿entiendes? De hecho, Prabhupada comenta que el grado de desarrollo de una civilización depende de cómo trate a las vacas. Sí, ahí mismo. De esa civilización, depende de cómo esa civilización trate a las vacas, depende eso, el desarrollo de esa civilización. Ciertamente, son las vacas, las mujeres, los niños, la gente mayor, son los brahmanas, ¿no? Son 5 elementos. Sí, todo. Yeah. ¿Se acuerda cuando mencionamos acerca de los seis principios de renunciación, de rendición? El primero es aceptar lo favorable y rechazar lo que no es favorable para nuestro cultivo espiritual. Entonces, lo que usted menciona, por ejemplo, acerca de la protección de las vacas, el cultivo de la tierra, dar una propia alimentación, porque de ahí vamos a tener la leche que nos va a nutrir nuestros sentidos sutiles o whatever, lo que usted mencionó. Eso es aceptar lo que es favorable para poder tener éxito en nuestro goal, en nuestra meta. Eso es un medio. Es un medio. Y que no quiere decir que se desacredita, es valioso. Pero no tiene sentido tener todo eso si no tengo claro la meta. La meta es importante. Voy a aceptar todo lo que es favorable porque tengo claro dónde tengo que llegar. Bueno, sí, la Prabhupada explica todo. Ahí explica, no es que deja la meta aparte, dice, Sí. de esa manera es como uno llega a la meta de la vida. Dice, Sí, ciertamente. Y todo en unos 2 versos explica todo seguido, claramente. El 8, Ciertamente, gracias por su 8, comentario, 6. Frau. 10, 11, 12. 8, 6. Okay. Sí, él tiene una pregunta. Sí, lo que has comentado antes de la meta de la vida me ha parecido muy interesante. Era desarrollar amor puro por Dios, ¿no? El otro día estuve leyendo en un libro de Prabhupada que probablemente también tiene que ver. Él decía que la meta de la vida es alcanzar la autorrealización. Entonces, a ver si me podías explicar, porque no lo he entendido muy bien, qué conexión hay entre la autorrealización y el amor puro por Dios, y uno precede al otro. Eso es lo que no me acaba de quedar muy claro. Muchísimas gracias por su pregunta. Lo voy a hacer rápido, si no le molesta. Bueno, están muy conectados. Me imagino. En el sentido de que, por ejemplo, la autorrealización significa entender quién es uno, cuál es nuestra verdadera identidad, de dónde venimos, cuál es el proceso para lograr esa
esa autorrealización. Entonces, si entendemos de quiénes somos almas espirituales, eternas almas espirituales. Somos partes y porciones de Dios, somos su energía. Y hay una relación entre nosotros y Dios, una relación eterna. Entonces, la autorrealización es eso, conocer nuestra identidad, de dónde venimos, cuál es la relación que tenemos con Él. Entonces, eso está expresado de que para poder desarrollar nuestra posición autorrealizada como almas espirituales, con nuestra fuente, el origen, Dios, esa relación de amor, esa es la que tenemos que cultivar, desarrollar, para lograr a esa posición. Entonces, esa relación de amor es amor puro por Dios, que es parte de nuestra naturaleza, es parte de nosotros. Tenemos que desarrollarlo. A ver si lo entiendo. La autorrealización sería darse cuenta de que, Saber quiénes lo que somos es una entidad espiritual y entonces el sentimiento de amor puro por Dios se desarrolla automáticamente cuando tenemos esa autorrealización. Es lo que... Bueno, en realidad el sentimiento de amor puro por Dios es expresado de manera perfecta cuando estás en la autorrealización. Porque eso está en nosotros, el amor puro por Dios es parte de nuestra identidad como almas espirituales, solo que está dormido. Y por eso es que tenemos que desarrollar un proceso de purificación para despertar ese amor que está natural, que es inherente en nuestra naturaleza. Y la expresión de ese amor es a través del amor puro por Dios en el servicio devocional. Pero Rafa lo explica en 3 palabras. Raúl lo sabe. Cuando entendemos que somos sirvientes, eso lo explica Rafa en 3 palabras. Sirvientes eternos de Krishna, y que tienes que servir a Krishna de forma amorosa. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que solamente una pequeña... una cosa es entenderlo con la mente, yo puedo entenderlo. Y otra cosa es sentirlo con el corazón. Y yo pienso que ese bhakti, ¿no?, es algo más emocional, ¿no? Como un sentimiento que no viene de la razón, porque yo puedo entender perfectamente lo que dice, pero no lo siento. Conciencia de Krishna es tú lo tienes que experimentar. Entonces, es experiencial. El proceso del bhakti, mi pregunta la meta es esa, ¿no? Alcanzar ese sentimiento, y sería lo mismo que alcanzar la autorrealización. Ciertamente. Por decirlo así, ¿no? Y esa experiencia se va desarrollando por 2 cosas muy importantes. Bueno, en realidad 3. Pero es primero tener el deseo de tener esa relación de amor con Dios o desarrollar tu actividad, tu vida espiritual. Es importante. Deseo claro. Y ese deseo se despierta en nosotros en la asociación de devotos. Y la capacidad de aplicar ese deseo, esa capacidad es inherente en nosotros, porque somos almas espirituales, que el amor por Dios es parte de nosotros, tenemos la capacidad. Pero la posibilidad de experimentar se da cuando Krishna nos da la oportunidad debido al deseo que nosotros cultivamos, ¿no? Si cultivamos el deseo sincero en asociación de devotos, Krishna va a proveer, Dios va a proveer las facilidades para que podamos experimentar. Digamos que si Krishna no quiere, por decirlo así, nunca vamos a experimentar eso. No es que no quiera, Él quiere. Como pedirle... Él quiere, Él está desesperado. Él quiere que tú vayas y que tengas esa experiencia de amor con Él. Él está haciendo todos los arreglos. El problema es que nosotros tenemos que desearlo. El poder está en el deseo, la capacidad del deseo. Y eso se despierta en la asociación de devotos. Y a través de Sarvana y Kirtana quiere decir que usted tiene que cantar y tiene que escuchar también. Sarvana y Kirtana es muy importante. Sarvana es escuchar a los devotos y el mensaje de Krishna y también cantar. Aquí os quedáis, ha dicho
Si no se canta y no se escucha, no se desarrolla tampoco Me ha quedado mucho más el- claro. esto. Srila Prabhupada define bien claro eso y Bhagavad Gita también. Dice el conocimiento es apego, de los devotos viene conocimiento. Sí, Y el Muchas desapego lo gracias. tienes que desarrollar tú. sí, también desapego. Sin desapego no hay. Siguiente desapego. Srila Prabhupada hace eso. Muchas gracias por todos sus comentarios. Si no hay Gracias a desapego Srima tampoco del Bhagavatam mundo Ki material. Jai. Bueno,